Bienvenidas a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un montón de noticias económicas y políticas recientes, sobre todo de finales de agosto de 2025. Vamos a mirar qué pasa en España, las tensiones comerciales que no paran de crecer, debates políticos en Europa, alguna historia empresarial curiosa y, bueno, cómo están los mercados. Tenemos sobre la mesa artículos de actualidad, nacional, internacional, resúmenes de mercado, un poco de todo. Y la idea es esa, ¿no? Sacar lo importante, ver cómo se conecta todo, aunque parezca que no, y entender qué significa de verdad. Exacto. Vamos a ir desde la inflación aquí, en España, y qué dice la letra pequeña, hasta, bueno, las estrategias con los aranceles a nivel mundial. Tocaremos temas como esa cancelación de un contrato tecnológico, debates sociales. No solo contar qué pasa, sino intentar ver el por qué y qué alcance tiene, ¿no? Perfecto, pues entremos en materia. A ver, empezamos por casa, por España. La inflación, el IPC de agosto, se mantiene estable, 2,7%, igual que julio. Parece bueno, ¿no? Después de subidas, quizás un respiro con alimentos, electricidad. A primera vista, sí, parece un titular positivo, esa estabilidad después de meses moviditos. Pero, ojo, hay que rascar un poco. Ese 2,7% general se mantiene estable en parte porque los carburantes siguen tirando para arriba. Compensan otras bajadas. Y lo que quizás es más indicativo, fíjate, la inflación subyacente. La que no cuenta energía ni alimentos frescos, ¿verdad? Esa misma, la que mide más la tendencia de fondo. Pues ha repuntado una décima, está en el 2,4%. O sea que, aunque el número gordo no suba, por dentro la cosa sigue calentándose un poquito. ¿Y eso qué implica realmente? Pues sí, implica que las presiones de fondo, las más estructurales, digamos, ligadas a servicios, a costes laborales quizás, siguen ahí, no ceden fácil. Sugiere que el Banco Central Europeo, y bueno, la economía española también, claro, no pueden relajarse todavía. La lucha contra esa inflación subyacente, la más pegajosa, sigue, y complica decisiones futuras sobre tipos. Entendido. Y siguiendo con decisiones aquí internas, pero con eco, ha habido un movimiento sonado con Huawei, ¿no? El gobierno frenando un contrato. ¿Qué ha pasado ahí? Pues sí, el Ministerio para la Transformación Digital ha parado casi en el último minuto una adjudicación importante. 10 millones de euros a Telefónica. El objetivo era mejorar la red pública de fibra óptica de Red.es, que es la entidad que gestiona infraestructuras digitales del Estado, vamos. El problema, según parece, es que se iban a usar componentes de Huawei. Ah, claro. Y más allá del proyecto en sí, lo importante es cómo esto refleja las tensiones geopolíticas sobre la tecnología china. Ya no es solo si es bueno o barato, ahora entra la seguridad nacional, el alineamiento con Europa, con EU. Esto puede hacer que futuros proyectos tecnológicos sean más caros o más lentos. Vaya, una decisión con muchas implicaciones. Y si miramos al Congreso, ahí el ritmo parece otro, ¿no? Se habla de muchas leyes atascadas. Sí, el número llama la atención. 43 leyes paralizadas. Y lo peor es la tendencia. Es un 65% más que en 2024. De hecho, hay 26 proyectos de ley que llevan bloqueados desde ese año. ¿Desde 2024? Sí, sí. Y esto no es solo una cifra, es un síntoma. Un síntoma de inestabilidad parlamentaria, de dificultad para sacar adelante la agenda legislativa. Y tiene consecuencias, claro. Reformas que no llegan, directivas europeas que se retrasan, una sensación de bloqueo. El ladrillo sigue ahí. Bueno, es una señal de cierto dinamismo, sí. Más de 68.000 operaciones en un mes no está mal. Indica que, a pesar de los tipos más altos, sigue habiendo demanda, sigue habiendo gente que puede comprar, al menos en algunos sitios. Y también hemos visto movimiento en las CCA, fíjate. Cataluña ha refinanciado 3.500 millones de deuda del FLA. Del fondo de liquidez. Exacto, el mecanismo de ayuda estatal. Lo ha hecho con 6 bancos españoles. Según la consejera Alicia Romero, es un alivio financiero. Son como chispazos de actividad, ¿sabes? En un panorama general más complejo. Claro, no todo es blanco o negro. Y en esa complejidad, otra noticia con impacto social. Ajustes en pensiones. Pues sí, la Seguridad Social está aplicando reducciones a pensionistas que, después de aplicarles ciertos coeficientes reductores, por ejemplo por jubilarse antes o por tener otros ingresos, superaban la pensión máxima legal. Es un ajuste técnico para cumplir la ley. Pero claro, para el que le toca, pues es una bajada en el bolsillo. Y eso siempre es sensible. Cambiando de tercio al mundo empresarial,
La marca de Rafa Nadal, NDL Pro Health, de complementos alimenticios. Su primer año. Parece que ha costado arrancar. Sí, los números iniciales reflejan pérdidas, 1,9 millones de euros. Es un proyecto que lanzó con Cantabria Labs, la farmacéutica de Juan Maggi. Pero bueno, las expectativas parece que siguen altas. Dicen que quieren triplicar ingresos en 2025, llegar pronto a cubrir gastos y empezar a vender fuera. Es un buen recordatorio de que ni con un nombre famoso el éxito está garantizado de salida, ¿eh? Montar una empresa siempre es una carrera de fondo. Desde luego. Y hablando de situaciones difíciles, no podemos olvidar los incendios recientes y sus consecuencias. Ha habido respuestas políticas, claro. Sí, y con enfoques diferentes. En Castilla y León, Mañueco ha defendido la gestión de la Junta desde el minuto 1, intentando calmar las aguas, supongo. Mientras en Extremadura, María Guardiola ha anunciado ayudas directas, 3.000 euros por hectárea quemada de cultivo, después de una reunión urgente del gobierno extremeño. Son dos formas de gestionar políticamente una crisis que tiene un impacto tremendo económico y social en las zonas afectadas. Dejamos España un momento y miramos fuera. Las tensiones comerciales. Eso sigue muy vivo, ¿no? Hay noticias de EU con India. Sí, bastante. EU ha metido aranceles del 50% a algunas exportaciones indias. Al principio se especulaba, es por Rusia, por el petróleo. Pero algunas fuentes dicen que el tema podría ser más básico: la comida, el sector alimentario. Aún no está claro del todo el motivo exacto, pero sea cual sea, es otro frente abierto en el comercio mundial. Genera incertidumbre, posibles respuestas. La política de aranceles sigue siendo un arma clave para EU. Y no paran ahí, parece. La administración Trump planea ampliar más aranceles todavía. ¿Con qué argumento esta vez? Pues siguen usando la seguridad nacional, que es un argumento bastante flexible, digamos. Ya ampliaron este mes los de acero y aluminio a cientos de productos nuevos, con tasas del 50%, y ahora quieren extenderlo a otros sectores: cobre, piezas de coches. La estrategia parece doble: presionar para que se produzca más en Estados Unidos, el famoso reshoring, y usar estos aranceles como una herramienta de negociación más directa, más contundente, quizás para evitar líos en organismos internacionales. Es una política comercial muy agresiva. Agresiva con unos, pero hay gestos hacia otros. Se habla de movimientos entre la UE y EU. Sí, fíjate qué curioso. Mientras aprietan por un lado, con la UE parece que hay, un intento de acercamiento. Bruselas ha empezado a mover ficha para quitar aranceles a productos de UE. Y la esperanza, o la condición quizás, es que Washington haga lo mismo pronto y rebaje los aranceles a los coches europeos. Esto es vital para la industria de aquí, sobre todo la alemana. Es un baile diplomático: aliviar tensión con aliados, mantener presión en otros frentes, buscar un reequilibrio, quizás. Y esta ola proteccionista no es solo cosa de los grandes, ¿no? México también se apunta. Correcto. México ha suspendido temporalmente la importación de calzado para proteger su industria nacional. Es una muestra más de cómo, en este clima global de incertidumbre y tensión, muchos países tiran de medidas defensivas para proteger lo suyo. El libre comercio parece que está de capa caída en algunos sitios. Y aquí viene algo que me ha llamado mucho la atención. El Banco Central Europeo anticipa una posible guerra de precios en Europa. ¿Cómo puede ser eso bueno? Suena fatal. Es de lo más interesante que sale de las últimas actas del BCE, la verdad. Ven que hay una competencia cada vez mayor, sobre todo de empresas chinas en muchos mercados europeos. Y esa competencia, más el efecto de los aranceles globales, podría obligar a las empresas de aquí a ajustar márgenes, a bajar precios para no perder clientes. Y aquí la carambola que ve el BCE. Si esa guerra de precios se da y ayuda a contener la inflación general, pues les daría más margen para bajar los tipos de interés antes, o más rápido. Vaya conexión, que la competencia china que preocupa a tantas empresas aquí acabe ayudando a que bajen las hipotecas. Es sorprendente, la verdad. Y hablando de China, hay una anécdota que cuenta un empresario español allí que, choca bastante con nuestra mentalidad. Sí, es muy llamativa. Describe una práctica de algunas empresas chinas para que los empleados no se vayan. Les retienen los 3 primeros sueldos. El primer salario lo cobran al 4.º mes. La idea es que no se marchen a la competencia justo después de formarse o empezar. Madre mía. Es un ejemplo extremo, claro, pero ilustra muy bien cómo las diferencias culturales y de regulación crean prácticas laborales radicalmente distintas. Y ayuda a entender por qué la competencia global a veces se juega con reglas muy diferentes. Esas diferencias nos llevan a otros temas, más sociales, ¿no? En Francia, el primer ministro Bayrou ha liado una buena con la deuda y las generaciones. Sí, ha ido muy directo.
Ha acusado a la generación boomer de disparar la deuda pública francesa para mantener su confort y que la factura la pagan los jóvenes. Más allá de si es justo o no, ha tocado un punto sensible y ha reavivado el debate intergeneracional sobre quién paga qué, la sostenibilidad fiscal. Son preguntas clave en muchas sociedades occidentales hoy en día. Un debate incómodo, pero supongo que necesario. Pero no todos son tensiones. También hay historias de éxito que animan, como la de Javier Ramírez. Esa es una historia fantástica, sí. Un español que pierde el trabajo se va a Miami, apuesta por lo que le gusta, la cocina. Monta una pizzería, La Natural, y no solo triunfa, sino que consigue una estrella Michelin y reconocimiento mundial. Es un ejemplo de resiliencia, de reinventarse, de convertir un problema en un éxito. Impresionante. Y en el otro extremo, por la reflexión que provoca, está Brian O'Kelly. Sí, es un caso muy particular. Cofundador de AppNexus, una plataforma de publicidad digital. La vendió por $1.600 millones. Una barbaridad. Y lo que decidió hacer después es lo sorprendente: regalar el 90% de ese dinero. Su argumento es casi filosófico. No creo en los multimillonarios. Vaya. Es una postura radical sobre la riqueza, sobre la filantropía. Cuestiona ¿para qué acumular tanto dinero? Da que pensar sobre la responsabilidad social de los que tienen tanto éxito económico. Desde luego, da mucho que pensar. Y para volver a lo práctico, al día a día, hasta hay consejos de ahorro que surgen ahora, como ese de Iñaki Arcocha sobre el café. Es el ejemplo clásico, ¿no? Para ver el poder del ahorro pequeño y del interés compuesto. Su cálculo es simple: 2 euros al día del café parecen nada, pero son 700 euros al año. Si los inviertes, aunque sea un interés modesto, un 5%, en 10 años tienes casi 10.000 euros. Es una forma de decir que, en tiempos de incertidumbre, mirar esos pequeños gastos fijos puede tener un impacto a largo plazo, pequeños gestos que suman. Interesante. Y para tener la foto completa, ¿cómo están los mercados financieros hoy con todo esto? Pues mira, la apertura en Europa ha sido mixta. No hay una dirección clara en los futuros de acciones. Venimos de un día muy bueno en Wall Street, eso sí. Nuevos récords para el S&P 500 y el Dow Jones. ¿Por qué? Pues sobre todo por un dato de crecimiento del PIB de USA mejor de lo esperado, y también por esas noticias de posibles negociaciones de aranceles entre la UE y EU que comentábamos antes. ¿Y el dólar? ¿Los bonos? El dólar se ha fortalecido un poco, en parte por comentarios de un miembro de la Fed, Waller, que abrió la puerta a empezar a bajar tipos en septiembre. Eso gustó al mercado. Pero los rendimientos de los bonos a largo plazo en las grandes economías, el G7, siguen altos. Esto, por un lado, da rentabilidad a quien invierte en deuda, pero por otro, como dice Thorsten Slok, de Apollo, refleja la preocupación por la deuda pública global, que sigue creciendo. La atención sigue puesta en los datos de inflación que vienen, como el PCE en Estados Unidos, y en ese equilibrio que buscan los bancos centrales: controlar precios sin frenar demasiado la economía y el empleo. Un ejercicio de funambulismo, vamos. Entonces, si intentamos atar cabos de todo lo que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos? Vemos una España con una inflación que parece estable por fuera, pero con presiones por dentro, cierto bloqueo político, pero también con actividad en vivienda, en empresas. A nivel global, el tema clave sigue siendo la tensión comercial. Estados Unidos sigue con su juego de aranceles, apretando a unos, India, China, negociando con otros, UE, y esa derivada curiosa, Europa preparándose para más competencia china que, según el BCE, podría hasta influir en los tipos de interés. Es un sistema interconectado muy complejo. Y hemos visto cómo todo esto, lo macro, lo geopolítico, se mezcla con debates sociales muy actuales, como la deuda entre generaciones en Francia. Y con historias personales muy distintas: el emprendedor que triunfa en Miami, el millonario que regala su fortuna, o el consejo de ahorrar en el café. Exactamente, nada está aislado. Las grandes decisiones globales acaban influyendo en las empresas, en nuestro bolsillo, en lo que nos preocupa como sociedad. Lo macro y lo micro se tocan todo el tiempo. Y para terminar, una reflexión que conecta varias cosas que hemos dicho. Mencionabas esa práctica laboral tan chocante de China, la de retener sueldos. Si juntamos eso con la guerra de precios que el BCE ve venir en Europa, impulsada justo por la competencia de esas empresas chinas, y lo ponemos en el contexto de las tensiones comerciales globales. Pues surge una pregunta de fondo, ¿no? Muy pertinente.
¿Hasta qué punto esas diferencias culturales tan grandes, esas prácticas laborales, esos modelos de empresa tan distintos entre Occidente y China, son solo anécdotas o están realmente definiendo las estrategias de comercio, cómo funcionan las cadenas de suministro, la competitividad mundial en el siglo XXI? Quizá entender esas diferencias culturales y de modelo sea tan importante como analizar los tipos de interés para ver hacia dónde va la economía global. Sin duda, algo para darle una vuelta.